mismo la Super 7. Bueno, aquí tenemos un entrevistado que ha despertado la energía y el ánimo y tiene muy buenas relaciones con el equipo completo. Recíbelo con Café Santo Domingo. Una gran oportunidad para hablar con uno de los políticos que lo conozco desde hace un buen tiempo. Tiene buena formación, es muy trabajador. Las estadísticas del lugar donde sirve en el estado dicen que es de lo que más produce. El senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista. Saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, don Omar? Un privilegio estar aquí con ustedes. Saludos para Wendy, para Gustavo, para José María. Saludos, y profesor. para mi primo Mayobané Bautista. Así es, así es. Sí, somos primos. ¿Primo Mayobané. cuánto? de ¿Primo verdad, cuánto? de verdad, Segundo, no. Primo tercero, cerca, quinto. cerquita, Muy cerca. Dicen que Además, amigo de muchos años. Dicen Ah, que bueno. Félix Bautista es tan fuerte que le puso playa a San Juan, le puso costa. Sí, porque la carretera que comunica San Juan con Barahona, entonces a una hora ya San Juan tiene playa, tiene costa. Félix, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien. Tú sabes, Omar, que cuando se hizo esa carretera, el ministro de Medio Ambiente era Jaime David Fernández Mirabal. Y ni se enteró que se estaba haciendo la carretera. ¿Cómo? Porque tuvimos que dinamitar parte de la loma para poder cruzar hacia Barahona. Y si él se hubiese enterado, no se hace. Y si, bueno, quizás se opone, pero tiene que convivir el medio ambiente con el desarrollo. Pero usted propuso, fue ahí a sus electores que iba a hacer una playa. No, Le prometió playa, fue. todavía, pero estoy pensando coger una retro de la más grande que hay, hacer una trocha Y llegar al mar. y llevar un brazo de mar y colocarlo al lado de San Juan, ahí, cerca de la Dios, orilla. es posible. Yo Si a sé Félix lo lo dejan, yo sé. Y Es si me posible. dejan lo hago. Yo lo conozco, no lo Es escuchen. posible, sí. Pero esa carretera ha surtido el efecto. ¿Tú le has dado algún seguimiento? La gente la utiliza, ha servido para comunicar y producir una dinámica, digamos, económica, un retorno, lo que se produce en San Juan, que se mueva a la Barahona. ¿Para qué ha servido? Bueno, la verdad que ha sido muy importante, porque antes, para ir a Barahona, a Barahona, habría que ir al 15 de Azo. Había que dar la vuelta. De San Juan al 15 de Azo, del 15 de Azo a Barahona. Y de San Juan a esa carretera es una hora. Son 140 kilómetros. Y después a San Juan, a ahora son Barahona. 70 kilómetros. Sí. Ahora llegamos en 35 minutos de San Juan a Barahona. La mitad. Y lo que se perseguía era conectar a San Juan con el mar. ¿Cómo teníamos una salida al mar? Porque se decía que en San Juan no podía haber zona franca por el tema del costo del transporte. Porque entonces había que llevar la mercancía hacia el muelle de Jaina. Era muy costoso ir de San Juan al muelle de Jaina. Entonces, con esa carretera y con la rehabilitación del muelle de Barahona, que se ha privatizado por parte del gobierno, ya San Juan tiene una salida al mar a 35 minutos. Estamos a la misma distancia que de Santiago a Puerto Plata. Por tanto, si hay zona franca en Santiago, puede haber zona franca en San Juan. Senador, yo que Qué bien. no soy tan conocedora de su provincia, he ido pocas veces y la verdad es que me sorprendió. Cuando Ustedes, la fui gente al del norte, nos municipio- desprecian a los sureños. No, para nada. Cuando fui al municipio cabecera, me sorprendió el esplendor del municipio. Sin embargo, a la llegada de este gobierno, hubo una declaratoria de emergencia en su provincia, cosa que no hemos visto en Elías Piña, no hemos visto en Duvergé, se me quejaría José María porque tampoco ha sido en Monteplata. ¿Está esa declaratoria de emergencia realmente justificada? ¿No hay nada en San Juan como para declararlo de emergencia? Bueno, San Juan es una provincia que ha ido progresando. No se hizo una carretera. Se hizo una carretera. No es que no había, se hizo una carretera. Él dijo que hizo una O carretera. sea, lo único que había era la carretera. Parece que sí. No. Explíquenos. Lo primero es la carretera del 15 de Azo a San Juan. Antes eso era una especie de camino vecinal. Era muy complicado. En el año 2005 se concluyó esa carretera, se amplió esa carretera y es una de las mejores carreteras del país. Pero de ahí se continuó de San Juan a las Matas de Farfán y de las Matas de Farfán a Elías Piña. Todo eso en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Se hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se hicieron una serie de parques, se construyeron todas las calles. Hoy día, Sucursales del Banco de Reserva. hoy día toda la infraestructura vial de San Juan y sus campos están asfaltadas, el 100%. Por tanto, el gobierno actual va fácil en San Juan en ese sentido. Yo pienso que eso se debió esencialmente a la creación de tipo político. El gobierno que salió de turno, el presidente Danilo Medina, Su comprovinciano. era de San Juan, mi comprovinciano, y por tanto había que dar
un golpe de efecto. en Echarle San Juan. una vaina, Danilo. ¿Cómo dice? Estamos avanzando, tenemos hoy un centro universitario con más de 22,000 estudiantes, ya pasó de centro a recinto, y pasar de centro a recinto implica que las carreras tradicionales que se dan en la sede central se van a dar en San Juan. Excelente. Ya vamos a dar ingeniería, arquitectura, odontología, Avance. medicina. Todo eso lo vamos a dar en el recinto de la UAS en San Juan. Y usted va hoy al centro de la UAS en San Juan y entra a ese centro y usted no cree que está en República Dominicana. Y De mucho hecho, menos en yo San fui Juan. a dar clase al centro cuando fui. Y Ah, sí, bueno. es así. ¿Y qué le pareció? No, yo quedé maravillada de lo que encontré en San Juan, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Por tanto, en San Juan vamos avanzando, va progresando y va a progresar aún más cuando Leonel sea presidente nuevamente. Profesor. Y después ajá, de esa declaratoria de emergencia, ¿qué ha hecho este gobierno en San Juan? Bueno, han iniciado una serie de programas, han hecho una serie de anuncios, sobre todo de reconversión agrícola. Por ejemplo, se está sembrando papa en San Juan, que no se sembraba, en una zona de las matas de Farfán. Se está trabajando en el tema del tabaco para establecer zonas francas de tabaco y producir, hacer cigarro en San Juan, no solamente la producción de tabaco, sino la fabricación y exportación de cigarro. Se está trabajando con un proyecto de berenjena para exportación. Se ha ido haciendo, se ha ido avanzando Sí. en ese sentido. Profesor, antes de que entremos en el tema que lo traiga usted aquí, que es la mina. Que eso le va a dar avance, más avance a Que San nosotros, Juan. no, eso lo vamos a debatir con él, Ah, porque él ok. tiene una idea muy diferente. Antes de entrar en el tema de la mina, que es el tema que lo trae, lo digo porque nosotros hemos debatido el tema aquí y bueno, y entrevistamos aquí a la persona que dirige la empresa, la Gold Quest, me parece que es la que está intentando hacer una explotación minera en la zona de San Juan. Pero antes de eso, usted decía al principio del comentario que para lograr el desarrollo de San Juan y que se instalaran zonas francas, usted construyó una carretera, imagino que cuando usted fue director de la UISOE, lo construyó de San Juan a Barahona y bueno, explica que son 35 minutos, que es como ir de Puerto Plata a Santiago y eso realmente es visión de desarrollo y ahí puede estar parte del desarrollo de San Juan. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿era mejor conectar San Juan con Barahona que conectar San Juan con la zona de Puerto Plata y Santiago por atrás? Porque hay una carretera que existe, es muy pequeña, que la utilizan incluso para caminatas y para, no sé si van en motocicleta de San Juan a Santiago, por allá atrás. ¿Era más factible hacer esa de Barahona a Barahona o hacia el norte? Mire, las dos cosas son importantes. Yo tengo, por ejemplo, diseñada 3 opciones para la carretera San Juan-Santiago. Esa le daría también más desarrollo, ¿verdad? Sí. Con las dos sería más Pero más tengo desarrollo. diseñado 3 opciones para la carretera San Juan-Santiago. Y todas son factibles desde el punto de vista económico. El presidente Danilo Medina la ofreció en varias ocasiones. Recuerdo que en San Juan se hicieron varias reuniones. Fueron incluso los obispos de San Juan, el obispo de Barahona, fue el obispo de Santiago. En esa ocasión era Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, era el arzobispo de Santiago. Y nos reunimos en San Juan y todos los actores de San Juan, políticos y económicos, estábamos de acuerdo en que se hiciera la carretera. Luego el presidente Danilo Medina nos reunió a todos los legisladores en el Palacio Nacional y anunció que se iba a hacer la carretera. Finalmente no se hizo. Esa es una obra que está por construirse, porque la idea es hacer un corredor turístico. Los turistas que van a Puerto Plata, con esa carretera, pueden pasar por Santiago, llegar a San Juan, pararse en el Corral de los Indios en Sí, San Juan, sí. que ahí tenemos diseñada la plaza ceremonial indígena para rememorar todo aquello que tiene que ver con la historia de nuestros aborígenes. Y luego entonces, de San Juan, ir a Barahona y de Barahona ir a Pedernales. Pedernales, sí. Es un corredor turístico. Entonces se hace necesario Muy ese interesante. tramo que falta de San Juan a Santiago. Tiene 3 opciones de diseño y solo esperamos que llegue un nuevo gobierno para presentarlo y que esa obra se pueda ejecutar. ¿Y cuáles serían esos diseños, ingeniero? ¿Incluiría un túnel? Sí, Porque en una ocasión estuvo hablando de un túnel que conectara San Juan con Santiago. sí, no todo es túnel. Algunos tramos pueden ser túneles, otro es superficial. ¿Por qué el presidente Danilo Medina no pudo construirla? ¿Por oposición a los ambientalistas o por qué fue? Casi todo el mundo estaba de acuerdo, la verdad que no sé. No ¿O usted sabría no, decir o usted por no qué. quiere saber ahora? No, no sabría decir por qué, porque todo estaba decidido de que se iba a hacer. Ok. Y nos quedamos esperando que se Y ejecutara. recuerdo que hubo muy poca objeción a hacerla por el lugar que ya existe la carretera. Muy poca objeción hubo. Así es. Sí. Y usted dice que está esperando un nuevo gobierno para presentarlo, pero este gobierno que ha declarado la zona de emergencia y que quiere darle una
mayor relevancia al tema turístico. Y desarrollo de San No Juan. sería, y desarrollo de San Juan y de la zona completa. No sería ideal que este gobierno conociera de esos proyectos, a ver si se anima con uno de ellos. Es que le queda muy poco tiempo. ¿Cómo? Ya Pero no daría pudieran tiempo para eso. empezarlo y ustedes lo ¿Cómo? continúan. ¿Y por qué? Sí, le queda muy poco tiempo. ¿Y por qué? Usted Pero maneja la números porque, reelección arrancó ayer. mire, si uno de los políticos que hay que respetar en este país es a Félix Bautista, porque duró muchos años, yo lo conozco porque mi desarrollo profesional ha sido en el periodismo político, básicamente, ahora estoy en el periodismo turístico, pero usted fue por muchos años director de organización, secretario de organización del PLD, el principal partido del país, y conoce bien la política dominicana, y ahora está en Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Y que usted lo diga, eso indica que tiene datos muy buenos. ¿Por qué específicamente usted dice que le queda poco? ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan para decir eso del presidente Luis Abinader y su gobierno? Bueno, mientras fui titular de la Secretaría de Organización del PLD, ganamos 5 procesos presidenciales con más del 50%. Eso es un récord. Sí. Ningún partido político ha sido tan exitoso como el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tenía a Francisco Javier como jefe de campaña. El PLD, Que no lo tiene ahora. el viejo partido, sobre todo los gobiernos de Leonel Fernández, donde sentaron las bases, 96-2000, luego 2004-2008, sentó las bases para el progreso y el desarrollo de la República Dominicana. La República Dominicana se ha transformado y tiene que ver con esos periodos de gobierno. Y Omar lo sabe porque trabajamos en alguna época conjuntamente con el presidente Leonel Fernández y sabe que la sociedad dominicana se transformó totalmente. Y el PLD fue el partido más exitoso, sobre todo en ese proceso, en esos periodos gubernamentales del presidente Leonel Fernández. Por tanto, nosotros estamos muy bien como Fuerza del Pueblo. La última encuesta que vimos del grupo de Chicago, que son los asesores del presidente Barack Obama y de Joe Biden, que ahora están asesorando al presidente Leonel Fernández, nos sitúan en un 36%. ¿Cómo? Si usted sale a la calle y hace una encuesta, se dará cuenta que la gente está pensando en Leonel Fernández. ¿Y al No part- como de hecho, partido, sino a la figura de Leonel. Como partido también hemos ido creciendo. ¿Cuánto le dan al partido? Ya estamos cerca del 19 al 20%. Ah, ok. Es bueno. Y Leonel 36%, o sea Es que bueno. estamos muy bien. Sí. Estamos empatados con el presidente de la República y la campaña no ha iniciado todavía. Y estamos prácticamente ¿Y en un cómo esa empate. realidad cambia ahora con la elección de Abel Martínez? Que lo que se proyecta es que pare esa hemorragia de PLDista hacia Fuerza del Pueblo, que fue la estrategia inicial de Fuerza del Pueblo, pero además que es una figura fresca. Cuando usted lo presenta frente a Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente, y lo presenta, e incluso tiene una edad parecida, le lleva unos cuantos añitos a la que tenía Leonel Fernández cuando asumió la presidencia en el 96. Y bueno, frente a Abinader también es una persona más fresca, una figura más fresca, nueva. Entonces, ¿cómo le cambia esa realidad a Leonel Fernández? ¿No cree usted que la elección de Abel Martínez en un PLD estructurado en torno a una figura como Abel, con Danilo Medina, que usted lo conoce, que es uno de los estrategas fuertes de la política dominicana, y con hombres como Francisco Javier y otros en el PLD que saben de campaña política, no va Leonel, no iría Leonel en un proceso de descenso en materia de preferencia electoral en los próximos meses, que el entorno tendería a recomponerse? Mire, yo pienso que todo lo contrario. Si usted observa este fin de semana, el presidente Leonel Fernández hizo varias juramentaciones en Bonao, en Santo Domingo Oeste, incluso juramentando gente del Partido Revolucionario Moderno. Un fenómeno extraño porque, por lo general, la gente cuando está en el poder no se va de su partido. Y ahora estamos viendo una migración de gente que son del PRM, del PRD, del Partido ya que Reformista vienen. y del Partido de la Liberación Dominicana. La gente al final observa quién es que va a ganar y por ahí toma su decisión. Sí. Por tanto, sería muy difícil, Leonel es una persona muy prudente, muy cauta, sería muy difícil que Leonel pueda descender en la preferencia electoral. Al contrario, lo que estamos observando es que cada día aumenta. De hecho, este fin de semana la Fuerza del Pueblo hizo una jornada nacional de afiliación. En todo el país estaban los compañeros registrando nuevos afiliados a la Fuerza del Pueblo. Por tanto, esa elección del candidato del PLD a nosotros no nos preocupa. Nosotros estamos haciendo la tarea que nos toca. Vamos a hablar de la mina. Antes de la mina, deja que... Usted va a entrar en política. Senador, Dale, dale, ¿usted cree que Hay que aprovechar a don Félix. Obra. Félix no habla usted casi, cree ¿eh? que Él habla en el Senado. esas tantas cajas que usted llevó al Palacio de los Deportes, que dieron muestra que el presidente tenía oportunidad de reelegirse,
¿Usted cree que se presente ahora esa abundancia 2 millones de firmas. hacia el presidente Fernández y que le asegure el éxito y llegar al Palacio Presidencial? Mira, el mercado electoral cambia. Sí. Y en esa ocasión, cuando llevamos al Palacio de los Deportes las cajas, como usted dice, con 2 millones de firmas, solicitando al presidente Leonel Fernández que se postulara nuevamente, eso fue en el año 2011, para el proceso electoral del año 2012, eso tuvo su efecto. Y yo estaba consciente que él que no iba a modificar la Constitución, como en efecto lo hizo, porque al final hay que respetar la Constitución. La Constitución tiene un valor extraordinario para los ciudadanos. No solamente es lo concerniente al tema de la reelección presidencial, sino el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al buen nombre y la propia imagen, el derecho a la libre asociación, el derecho al libre tránsito. Todos esos derechos fundamentales que tienen los ciudadanos, hay que conservarlo, hay que preservar la Constitución, porque mucha gente no valora el significado de esos términos hasta que no se ve afectado. Por ejemplo, yo fui el autor de la ley de los estados de excepción. Los estados de excepción son 3: el estado de conmoción interior, el estado de defensa y el estado de emergencia. Cuando vino el COVID, se aplicó esa ley. Incluso la ley tiene en su contenido el decreto modelo que hace el presidente de la República para declarar el estado de emergencia. Y cuando la gente se les decía, a las 6 de la tarde tiene que estar en su casa, estábamos suprimiendo el derecho al libre tránsito. Sí. Mucha gente se incomodaba, pero todo el mundo se recogía. Ahí la gente comenzó a valorar la importancia que tiene el derecho al libre tránsito. El derecho de asociación y de reunión que se prohibía. Nadie puede estar en un bar de noche bebiendo en medio de la pandemia. Por tanto, cuando se te afectan esos derechos, entonces tú le das el valor que realmente tienen. Por tanto, la Constitución tiene esos valores, esos derechos que deben ser preservados. Y por eso Leonel Fernández siempre ha sido un hombre respetuoso de la Constitución, porque la Constitución pone límite al ejercicio del poder. Senador, mire, yo veo en sus ojos aquí abajo como que usted está durmiendo poco. Me parece a mí que por las constantes reuniones que usted tiene para los amarres. Porque yo percibo mal, senador, eso. Bueno, yo trabajo todos los días, a altas horas de la noche. Soy un adicto al trabajo, pudiera decirse. Soy intenso. Lo estoy percibiendo bien. Una vez le preguntaron a Leonel Fernández, ¿cómo usted define a Félix Bautista? Y dijo, inagotable. Por tanto, soy inagotable en el trabajo. ¿Van funcionando los amarres? Va funcionando. Danilo Medina decía que si él tuviera un Félix Bautista. Senador, muy poca gente sabe su trabajo político, pero muy poca gente maneja el gran trabajo que usted tiene como legislador. ¿Cuántos proyectos de ley, de temas fundamentales, han salido de Félix Bautista? Bueno, en este momento tenemos 58. Increíble. La mayoría están relacionados con el mandato de la Constitución, que todavía no hemos cumplido con ese mandato de la Constitución del año 2010. Y muchos de esos proyectos están depositados en el Congreso desde el año 2011. Pero hay muchos que ya han sido aprobados. ¿Usted puede mencionarnos algunos? Hay muchos que han sido aprobados. Por ejemplo, la ley que creó el Consejo Económico y Social, ese que se reúne en Bucaramanga. ¿Esa es suya? Es una propuesta nuestra. Oh. La ley de discapacidad, la ley 5-13, que estableció que en cada provincia debería construirse un centro de atención integral a la discapacidad. Los CAI. Hay un CAI en la avenida Luperón, hay un CAI en la entrada de San Juan, hay un CAI en Santiago. ¿Cerraron el de San Juan? No, está muy bien. ¿Está funcionando? Los CAI que hay en la actualidad, producto de la ley 5-13 sobre la ley orgánica de discapacidad, la ley 5-13, esos CAI que existen en el día de hoy están sobrepoblados. Sí, lo que hay que tener la más. demanda es extraordinaria. Y la idea es, conforme al mandato de la ley 5-13, que se construya uno en cada provincia. Esa ley estableció también que los discapacitados deberían recibir becas para estudiar a nivel de grado, a nivel de maestría en las universidades. Y no se está cumpliendo. Y el grado universitario. No creo que eso se esté cumpliendo. Establece un porcentaje de los empleos públicos para los discapacitados. Establece un porcentaje de viviendas sociales de las que hace el gobierno para los discapacitados. Es una buena ley. Sí. Está también la ley que crea los estados de excepción, que es una propuesta nuestra.
está la ley orgánica, orgánica de extinción de dominio, que se aprobó recientemente. Está la ley que creó el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el MIVEP, es una propuesta nuestra, ese ministerio que está funcionando en la actualidad. Está la ley que tiene que ver con el régimen alimentario y nutricional de la República Dominicana. En fin, tenemos varios proyectos que han sido promulgados. En carpeta tenemos una nueva ley de Cámara de Cuentas, que la estamos estudiando en comisión bicameral. La ley orgánica de uso de suelo. La de reorganización patrimonial. De organización territorial y uso de suelo y asentamientos humanos. Muy También es importante. suya. Es de mi autoría y está para segunda lectura en el Senado. Se va a aprobar este miércoles. Había segunda otro lectura. legislador que había dicho que era... Eso es fundamental para el Bueno, país. yo la sometí en el año 2013, él la sometió en el año 2021. Ah, ok. Entonces, hay una diferencia entre una Sí, cosa sí. y otra. Unos añitos de diferencia. Unos añitos de Sí. diferencia. También tenemos una ley que es importante, que es de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Esa también se aprobó en primera lectura en el Senado y en este momento yo solicité que se dejara sobre la mesa porque el Poder Ejecutivo tiene un proyecto diferente y lo va a enviar al Congreso. Y la idea es que se estudien de manera conjunta. Porque cuando el Poder Ejecutivo tiene interés, los proyectos se aceleran y se aprueban mucho más rápido. Tenemos también una nueva ley de divorcio, una nueva ley de cooperativas para regular todo el tema de las cooperativas y crear como una especie de superintendencia de bancos, pero para las cooperativas. ¿Usted se reunió Es decir, con CONACOT para eso? Sí, sí. Porque esa gente son rabiosos. Es convertir El IDECOP. el IDECOP En una una superintendencia de las cooperativas Sí. para regularlas de manera más efectiva. Senador, esos proyectos que usted introduce allá al Congreso, ¿esos son creados por usted o le llevan anteproyectos a usted también para que los introduzca? La mayoría son nuestros. Yo trabajo mucho en el tema legislativo. Me gusta eso. Okay. Porque cada proyecto es un aprendizaje nuevo. Hay que estudiar las normas que hay en otros países, Okay. lo que se llama el derecho comparado, elaborar una matriz y entonces ir comparando lo que hay en otros países y ahí Ok. redactando los artículos Ok, que uno ok. propone para la República Dominicana en base a lo que dice la Constitución y lo que dicen otras leyes locales. Ok. De modo Ah. que cada proyecto le hizo un aprendizaje. Parece- Pero para mí hay un proyecto que es muy importante, que es un código de democracia directa. La Constitución Dominicana establece 12 mecanismos de democracia directa que deben ser aprobados por el Congreso. Pero sale muy cara. Por ejemplo, Mayoné, está la ley del referéndum constitucional para modificar la Constitución, el referéndum aprobatorio, el plebiscito nacional, las vistas públicas. La Constitución manda que se haga una ley de vistas públicas y hacemos vistas públicas, pero no tenemos una ley. Las veedurías ciudadanas, las comisiones de auditoría social, una ley que tiene que ver con el tema de la protección de datos. Usted va a hacer un de código, carácter que era personal. un código para que abarque Se todo va a eso. llamar Código de Democracia Directa. Ya, ok. Cuando el Código de Democracia Directa esté aprobado, todos esos mecanismos de participación de los ciudadanos, que incluye la iniciativa legislativa popular, todos esos elementos que tienen que ver con la democracia directa, cuando eso se implemente y se lleve a la práctica, pudiéramos estar hablando de que en República Dominicana existe una democracia constitucional. Una democracia constitucional significa que existe un Estado democrático, que hoy existe un Estado democrático, y un Estado constitucional. Si la sociedad se empodera y tiene todos esos mecanismos de participación democrática para decidir sobre las políticas públicas, y hay elecciones libres cada 4 años, y hay cambio de gobierno de manera pacífica, y al mismo tiempo tenemos un tribunal constitucional que vigila el cumplimiento de la Constitución, pudiéramos entonces estar hablando de una democracia constitucional, porque se va a conjugar un Estado democrático con un Estado constitucional. Ingeniero, bueno, para que los que nos sintonizan ahora... Puede decirle estén- doctor también, porque él Sí, es doctor en Derecho. para los que nos sintonizan un poquito tarde, estamos conversando con el ingeniero el Félix próximo Bautista, senador de San Juan. también doctor en El Derecho. actual senador. Yo creía que era bueno, el próximo senador. se ha demostrado que Félix Bautista encontró en el derecho y en su vida legislativa la pasión que no encontró, imagino yo, como ingeniero, porque su impronta en el Congreso debe ser mayor que en su vida como ingeniero. Es lo que yo supongo. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. Le voy a hacer una pequeña introducción para que entonces entremos ahí. Mire, yo he dicho y sostengo que si Leonel Fernández, pues primero usted decía que
los asesores de Fernández, sus mediciones dicen que está a la par con el presidente Luis Abinader y que de hecho el partido Fuerza del Pueblo, que es un partido de reciente fundación, aunque ya existía el Partido de los Trabajadores Dominicanos, bueno, usted dice que está colocándose entre casi cerca de un 20%. Yo sostengo, y no conocía esos datos, de que si Leonel Fernández se ubicara en el peor de los casos en un 20% y el PLD mantuviera parte del poder que logró en las elecciones pasadas, que fue un 38%, y Luis Abinader se mantiene como la principal fuerza, evidentemente que va a haber una segunda vuelta electoral en el 24. Y tenemos la experiencia de 1996, con un partido que venía de un proceso electoral del 94, perdón, que si no me equivoco sacó menos de 400,000 votos. El presidente Juan Bosch como candidato del PLD y Leonel Fernández como candidato vicepresidencial. Pero 13%. Sí, 13%. Se presentó una coyuntura especial con un 50% más uno, que fue un engaño a José Francisco Peña Gómez después de haber firmado el Pacto por la Democracia en el Palacio, y que luego en el Congreso Nacional hubo una alianza entre morados y colorados, y cambiaron ese 45% más una diferencia de 10 puntos entre el primer lugar y el segundo lugar para ganar en primera vuelta, y entonces Peña Gómez perdió las elecciones de Leonel Fernández en una segunda vuelta. Eso fue amable. Entonces, si se da esos pronósticos que tengo yo, evidentemente habrá una segunda vuelta en el 24. Conociendo las diferencias que hay entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que fue lo que provocó que Fernández dejara ese partido, de hecho, toda una vida en ese partido, lo dejara y fundara Fuerza del Pueblo, y Danilo Medina se quedara liderando esa organización política. Conociendo esas diferencias y el hecho de que Fernández y Fuerza del Pueblo para poder avanzar tendrá que enfrentar de frente con un bate de aluminio, como dice el compañero Giovanni Bautista, a Luis Abinader para poder seguir creciendo. Con corcho y esteroides. Y bueno, y lo que ha dicho el compañero Giovanni, reiterado por nuestro director Daniel Alcántara en este escenario, de que hay sectores entre los que se ha mencionado a Félix Bautista y al presidente y al ex canciller Miguel Vargas, que estarían haciendo unas gestiones, uno de alianza con el PLD y otro de alianza o acercamiento con el gobierno. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe la posibilidad de un acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, primero, para las elecciones municipales que pudieran ser determinantes para las elecciones del 24, de mayo del 24? Unas elecciones en primera vuelta para la municipal y unas elecciones tácticas en segunda vuelta apoyando al que quede en segundo lugar. ¿Es posible eso y ustedes están trabajando para eso? Mira, nosotros estamos trabajando en este momento para crecer como partido y para fortalecernos. La meta de nosotros es lograr el próximo año 2 millones de afiliados. Esa es la meta. Y estamos 100% concentrados en ese propósito. Es lo único que se ha planteado en la dirección política y es lo que estamos trabajando. Para lograr ese propósito, todos los miembros de la dirección política, que somos 45 en la actualidad, estamos distribuidos en todo el país como supervisores. Por ejemplo, yo soy supervisor de la provincia de San Juan y de la provincia de Elías Piña. Y en esas dos provincias ya hemos superado el 51% de la meta que se nos trazó para lograr alcanzar los 2 millones de afiliados. Para que se tenga una idea de ese crecimiento, cómo se ha ido acentuando en el caso de la provincia de San Juan, el viejo partido tenía 67 direcciones medias en toda la provincia. La Fuerza del Pueblo hoy tiene 150 direcciones medias en toda la provincia de San Juan. Y en la provincia de San Juan, Leonel Fernández hoy gana en primera vuelta. Hoy gana en primera vuelta. Sí, pero San Juan es Félix Bautista. Pero lo que quiero decir es eso, y así como yo, están los diferentes compañeros trabajando en cada una de las provincias como supervisores. Por tanto, estamos muy enfocados en crecer. Usted no puede trazarse múltiples metas al mismo tiempo, porque entonces no se define por ninguna y no va a lograr el éxito que quiere lograr. Para tú hacer cualquier tipo de negociación a futuro necesitas estar fortalecido. Pero la política se nutre de realidades, y usted lo sabe, no tengo que decírselo porque usted es uno de los políticos más duchos de República Dominicana. Se nutre de realidades. Ustedes están trabajando para la primera vuelta. Ese es el discurso que se maneja hacia afuera. Y yo lo puedo decir como un ciudadano que maneja información. ¿Descarta usted una alianza con Danilo Medina y el PLD en las próximas elecciones? En política no se descarta nada.
Puede ser y puede no ser, no sabemos. ¿Se han reunido para eso? Ahora, lo que nosotros sí estamos haciendo es fortaleciéndonos, trabajando para el fortalecimiento. Porque si usted piensa en una negociación o se plantea una negociación a futuro y está débil, ya usted sabe lo que va a pasar. Le van a dar lo que sea. Por tanto, tiene que estar fuerte para, si hay que negociar, negociar en mejores condiciones. Vamos. Y ese es el propósito. ¿Quiénes, Vamos a pasar. para cerrar esto ya, quiénes fueron los que se metieron a bruto en el PLD de los grupos de Danilo y de Leonel Fernández para provocar la división que finalmente fue uno de los elementos para que el PLD o el grupo que llegó al poder en el 96 saliera del poder? Bueno, mire, fueron muchos factores que usted conoce, que conoce la sociedad, sobre todo lo que sucedió en el proceso electoral interno. Todas las encuestas ponían de relieve que Leonel Fernández ganaba mucho a poco ese proceso interno. Todo el mundo sabe lo que sucedió. Pero a mí me gusta siempre mirar hacia el futuro. Yo casi nunca cuando participo en política menciono el contrario. Para mí lo contrario no existe. Yo recuerdo que en una ocasión me preguntaron a mí sobre una compañera que competía conmigo al interno para ser senadora. Y me preguntaron, ¿y fulana? Digo, fulana, pero yo no sabía que aspiraba. ¿Y qué usted mira? O sea, no sabía que aspiraba. Tú tienes siempre que trabajar pensando en el futuro y trabajar pensando en el porvenir. No estar mirando hacia atrás, ya es un proceso que pasó Sí. y tenemos que mirar siempre hacia Pues adelante. vamos a hablar de mí. La Super 7.